Te queremos contar los sucesos de la Biblia narrados en una gran historia. ¡Bienvenidos! Introducción a una gran historia. El primer hombre se llamó Adán y la primera mujer Eva. A ambos los colocó Dios en un jardín llamado Edén, lleno de flores hermosas y frutas deliciosas para que lo cuidaran y lo cultivaran. En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían todo lo que pudieran necesitar y eran absolutamente felices en comunión con Dios. En medio del jardín, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, del que Adán y Eva no debían comer. Ese mandamiento fue la prueba que Dios les puso para que mostraran si estaban dispuestos a amarle y obedecerle en todo y a preferirlo por encima de todas las cosas. Si obedecían y no comían del árbol, vivirían para siempre en completa felicidad, disfrutando de la comunión con Dios. Pero si desobedecían, las consecuencias serían terribles. En vez de amar a Dios y desear obedecerle, siempre sentirían deseos de hacer lo malo y mantenerse lo más alejados de Dios. Sus cuerpos comenzarían a debilitarse hasta morir y ya no podrían vivir en ese hermoso jardín. La felicidad de Adán y Eva dependía de que siguieran confiando en Dios y obedeciéndole. Pero algo muy triste sucedió. Había un ángel llamado Satanás que cuando fue creado por Dios era bueno y hermoso. Su alegría consistía en mostrar lo bueno y maravilloso que es Dios. Pero en algún momento Satanás se llenó de orgullo y se volvió un ser muy, muy malo. Y como ahora es enemigo de Dios, nos odia también a nosotros por haber sido hechos a su imagen. Satanás no quiere que las personas conozcan, admiren y amen a Dios. Por eso, un día, mientras Eva se encontraba cerca del árbol prohibido, Satanás se le apareció en forma de serpiente y quiso engañarla diciendo: ¿con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Eva respondió: de los árboles del jardín podemos comer, pero del árbol que está en medio del jardín no debemos ni aún tocarlo, porque si lo hacemos, moriremos. Satanás se atrevió a decirle: eso no es cierto. Si deciden comer de ese árbol en vez de morir, serán felices y libres, porque serán como Dios. Lo que sucedió fue muy triste, porque Eva decidió creerle a Satanás en lugar de creerle a Dios. No solo comió del fruto, sino que le dijo a Adán que comiera también. Entonces Adán prefirió a Eva antes que a Dios. Desde entonces, todas las cosas malas que Dios les había advertido que iban a suceder, se cumplieron exactamente como Dios les había dicho. Adán y Eva perdieron la amistad que tenían con Dios, ya no lo amaban ni deseaban obedecerle, es decir, quedaron separados de Dios. Sus cuerpos comenzaron a debilitarse hasta morir físicamente al recibir el debido pago que es la muerte eterna. Fueron expulsados del Edén. Pero Dios sacrificó un cordero, derramó sangre y los cubrió con las pieles del cordero, es decir, un inocente tuvo que morir para cubrir el pecado que habían cometido Adán y Eva. Además, Dios les prometió que enviaría un libertador para que pagara el precio del pecado, que es la muerte. Es decir, Dios es tan bueno y tan misericordioso que estuvo dispuesto a pagar ese precio por amor a los escogidos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació de mujer y estuvo sometido a la ley. Siendo Dios, se humilló y habitó entre nosotros.
Cuando Jesús cumplió 30 años de edad, predicó la palabra de Dios, hizo milagros y enseñó con sus palabras y con su ejemplo. Fue completamente hombre, pero nunca pecó. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso tuvo que sufrir y morir para que nuestro pecado sea pagado. Por tanto, Cristo murió, aunque nosotros merecemos la muerte, pero tuvo que morir el Cordero de Dios puro, limpio y sin mancha, para que los que creemos en Él tengamos vida. Pero al tercer día, Él resucitó, volvió a la vida para no morir nunca jamás. Él venció la muerte para salvar a los pecadores. Gracias a Dios por dar a su propio Hijo para pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Esta historia la veremos más profundamente a lo largo del año. Por eso, los invito a mirar los programas que les iremos enviando. Hoy es importante recordar, antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 92. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, La Gran Historia. En Cielos Abiertos, turradio.com, La Gran Historia.